Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes, tardes. profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, ahora sí, luego del saludo formal, pueden ir escribiendo sus datos, apellido, nombre, comisión, DNI. Recuerden que hasta 15 minutos como máximo tienen tolerancia para escribir sus datos, ¿verdad? Para registrar la asistencia. A partir de ahí ya no. Eso estaba especificado en el encuadre. Bueno, clase 5. Ya están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, habrán leído, ¿verdad? El tema es la solicitud. Es un texto. Después lo vamos a ir viendo. Objetivos de la clase. Definir qué es una solicitud. Cuando definimos un objeto, una situación o lo que fuere, estamos dando características de lo que vamos a definir. En este caso, la solicitud. Objetivo 2, reconocer su estructura y elementos que la conforman. Como ustedes saben, todos los textos tienen una estructura particular, un formato ya establecido, aceptado socialmente, y lo tenemos que respetar. Y los elementos que conforman esa estructura. Objetivo 2. Y el objetivo 3, vamos en esta clase a hacer una breve introducción sobre el tema. Más adelante nos vamos a dedicar más específicamente a este tema. Dice, identificar las maneras de decir propias según el género, el modo discursivo y la función del lenguaje. El género, es decir, todos los textos pertenecen a un género. Por ejemplo, el género literario comprende los textos, por ejemplo, novelas, cuentos, poesías, poemas, obras de teatro, leyendas, mitos. Es decir, yo nombré una serie de textos diferentes entre sí, pero que comparten algunos rasgos, determinados rasgos que hacen que confluyan todos en el género literario. Lorena, tenés tu micrófono prendido, por favor. Perdón. No, está bien. Bien, la solicitud también pertenece a un género en particular, en realidad a dos, por las características que tiene. Después, el modo discursivo refiere a las maneras de decir, de qué manera escribimos en relación con los diversos textos. Tengo acá otra compu, por eso me distraje un ratito. Por ejemplo, la noticia periodística tiene una trama narrativa o un modo discursivo narrativa, porque cuenta un hecho que pasó. La novela lo mismo. Un diálogo, por ejemplo, esta clase en la que interactuamos, en alguna medida, yo pregunto, ustedes responden, nos saludamos, etcétera, etcétera, tenemos una trama conversacional o dialógica, que tiene sus características.
Y la función del lenguaje tiene que ver con la intencionalidad que tienen los textos, es decir, qué intención hay detrás. Bueno. Bien, como verán acá, hay una serie de preguntas. Todas las palabras que ustedes ven ahí tienen una pregunta. El motivo de esto es que ustedes cuenten si han tenido alguna experiencia de escritura de una solicitud. Quizás alguien ya tuvo que escribir para alguna situación en particular. Así que bueno, sería comentar un poquito. Salí sin querer. Ah, bueno. Sin querer. Ahí le pongo de vuelta si quiere mi nombre. Ya lo puse. No. Si ya lo escribiste, ya está bien. Ah, bueno, profe. Profe, Sí, escucho. nosotros tuvimos que hacer una solicitud, me acuerdo, por una denuncia ¿Una denuncia de qué? de choque. ¿Y quién? ¿Vos y quién más? Porque dijiste nosotros. Yo y un amigo. Ah, mira. ¿Y dónde la presentaron? En el seguro. En el seguro. Ah, bien. Entonces, el destinatario de esa solicitud fueron empleados del seguro. Sí. Bien. Ujú. El motivo es decir, ¿para qué fue? Para poder cobrar el arreglo de nuestro vehículo, digamos. Ah, bien. Perfecto. Entonces ahí tenemos... ¿Profe? Sí. Perdón. Yo también hice una solicitud una vez para pedir permiso, ¿era? Para... hay varias en realidad hice, pero sí, una de ellas era para pedir permiso para un día especial y tenía que informar al lugar donde yo trabajaba para que me den el permiso. Claro. ¿Y quién era tu jefe o tu jefa o la persona a quien te tenías que dirigirte? Yo trabajaba en una zapatería en Casandra. Y para cualquier cosa, digamos, si queríamos algún día en especial, teníamos que hacer una solicitud de permiso, digamos, entonces ellos analizaban y nos daban. Exactamente, bien. Entonces sería el gerente, ¿no es cierto? Sí. El responsable, digamos, de la Sí. empresa. Sí. Bien. Entonces, es otra situación, un ámbito laboral. El ámbito laboral es el que utilizamos, o estudiantil en el caso de ustedes, digamos, que están estudiando también. Una escuela, un instituto, una universidad, etc. Entonces, tuvimos unos ejemplos de solicitudes. Bien. Es un texto necesario de saber, digamos, cómo escribirlo. Es muy particular este texto, muy particular en cuanto a la estructura que tiene y a las características de la escritura, es decir, de qué manera tenemos que escribir. Bien, ¿alguien más que quiera comentar su experiencia con solicitudes? Son interesantes. Yo hice una solicitud para la facultad, cuando tuve que pedir más tiempo para entregar mi legajo, o mis papeles, digamos, para la inscripción. Ajá, bien. ¿Y a quién te dirigiste? ¿Quién fue tu destinatario? Al director, a Paulone, o rector, no sé si. Al rector, bien, al rector. Sí. Perfecto. Bueno, bien. Entonces ahí tenemos al rector del instituto, del IESEF, al responsable o al gerente de la zapatería, de la empresa, a referentes, responsables del seguro. Entonces, son destinatarios específicos, que ahora vamos a ver,
en situaciones, ámbitos, digamos, en que totalmente diferentes entre sí. Bueno. ¿Alguien quiere leer lo que está aquí en esta filmina? Yo leo, profe, si quiere. Bueno, dale. La solicitud, texto por el cual una persona efectúa un pedido a otro. El receptor tiene autoridad y, por lo tanto, puede conceder o gestionar el pedido del emisor. Bien, gracias. Acá las autoras, Piantaneda y Rojo, acá arriba ustedes ven los nombres de las autoras que trabajan este tema. Esto ya está en el drive de la materia, así que ya tienen acceso a la bibliografía. Dice, es un texto por el cual una persona efectúa un pedido a otra. Esta palabra acá, pedido, pedir algo es sinónimo de solicitar algo. Entonces, la solicitud es un pedido. La solicitud únicamente yo la puedo utilizar para hacer un pedido a otra persona. Únicamente para eso. No es para informar, no es para comunicar, sino que es para pedir algo. Para pedir algo. Como recién comentaban, las compañeras, compañeros que comentaron sus experiencias. Pidieron algo. Y dice, efectuó un pedido a otra persona. Bien, esta otra persona tiene estas características. El destinatario tiene autoridad. Tiene autoridad. En realidad es la máxima autoridad de la institución. Por ejemplo, en el instituto, el rector, el profesor Paulone, es la máxima autoridad de la institución. Entonces, quiero hacer una solicitud, como alumno, como docente, me dirijo al rector. En una escuela, ¿quién va a ser en una escuela? La autoridad máxima. El director. La directora. El director. La directora, exactamente. Recién Tomás hablaba del seguro. Quizás un gerente. Habría que averiguar. Cuando uno no conoce el nombre del destinatario, el cargo que tiene, tenemos que averiguar. ¿Cómo se llama la persona? ¿Qué cargo ocupa? Es muy importante averiguar y tener los datos correctos. Entonces, como tiene autoridad, la máxima autoridad de la institución, puede conceder lo que pedimos o puede gestionar el pedido del emisor. Es decir, esto significa que, por un lado, dice conceder. El receptor, el destinatario, dice sí, está bien, se acepta el pedido. O gestionar el pedido. Entonces, el receptor lo que va a hacer es derivar ese pedido a otra persona de la institución que tiene, bueno, digamos que está capacitada por las funciones que tiene para gestionar ese pedido. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo el instituto, nuestro instituto, hay alumnos, hay alumnas, estudiantes que están cursando en otro instituto de la provincia. Dejan las carreras en esos institutos y se pasan a educación física. Entonces hacen una solicitud al rector pidiéndole la equivalencia de las materias ya aprobadas. Entonces, el rector no se encarga de resolver esa situación. Entonces, deriva el trámite a la coordinadora pedagógica, a la profesora McRae, que es quien se encarga de analizar la situación de este alumno.
Habrá otras situaciones que son derivadas, por ejemplo, al profesor Yurka como director de la carrera, director de estudios. A eso se refiere esto de gestionar el pedido del emisor. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. No. Profe. Bueno, avancemos. Vamos a centrarnos acá en características de la escritura. Tomás, ¿tenés tu micrófono? Uy, perdón. Gracias. Bien. Entre emisor y destinatario, dicen las autoras, Piantanida y Rojo, hay una relación asimétrica entre ambos. Es una relación desigual. Vamos a dejar ahí, porque yo quiero que ustedes trabajen este término. Después en el material para las actividades que voy a subir. Dejamos ahí, es una relación desigual entre quien pide y quien recibe. Sí vamos a trabajar esto de las fórmulas de cortesía. Entonces, como mi destinatario es el referente máximo de una institución, de una empresa, y este texto de la solicitud es muy particular en cuanto a la estructura, en cuanto a la escritura, que es lo que estamos viendo ahora, Casani, que es un escritor español, dice que es un texto altamente estandarizado. Y de ahí el uso de fórmulas de cortesía. La palabra fórmulas se refiere a frases. Frases ya establecidas por el uso. Tenemos que usarlas. No tenemos que ser originales en este texto en cuanto a el uso de estas fórmulas de cortesía. Luego tenemos el uso de, es decir, yo puedo escribir una solicitud en primera persona o en tercera. Por lo general, uno acostumbra la primera persona singular o plural, en el caso de que son varios los que presentan una solicitud. Ayer en las clases con las otras comisiones, una compañera contaba que cuando iba a la escuela secundaria, habían hecho una solicitud, el centro de estudiantes de la escuela, dirigida a la directora, para pedir que coloquen aires acondicionados en las aulas. Ahí utilizaban la primera persona en plural. Son varios los que escriben. Y si no, en singular, el yo. La intención que tiene este texto es persuasiva. Esto también lo vamos a dejar en suspenso, lo voy a dejar que ustedes lo trabajen. Intención apelativa. Recién al comenzar la clase veíamos los objetivos de la clase, identificar el modo discursivo y la intención. Al tener una intención apelativa, lo que está buscando es convencer al destinatario. Y la trama argumentativa, como su nombre lo indica acá, el emisor tiene que presentar un argumento, un motivo, una justificación de eso que está pidiendo. Es decir, pido algo, pero tengo que fundamentar mi pedido, argumentar mi pedido. ¿Preguntas? ¿Seguimos? Sí, profe. Sí, Sí, bueno. profe. Bien. Sí, profe. Acá estamos viendo la estructura. Fíjense acá,
Lo que está escrito en rosado, tengo 3 recuadros. Encabezamiento, cuerpo, despedida. Son las 3 partes que tiene la solicitud. Claramente 3 partes. Cada una de estas partes tienen elementos. Lo que está escrito en color celeste, azul, son los elementos. Bien, vamos a hacer una lectura de todo esto y después en un ejemplo vamos a ir analizando. A ver, ¿alguien quiere leer lo que dice encabezamiento? Leo yo, profe. Bueno. Encabezamiento. Lugar y fecha. Ciudad, fecha, mes, año, sin abreviaturas. Destinatario. Cargo, institución, título, nombre y apellido, su despacho. Sigue. Referencia. En 1 o 2 líneas debe enunciarse el tema que trata la nota. Fórmula de tratamiento. De mi consideración, puede prescindirse según las nuevas tendencias. Bien. Entonces tengo 4 elementos claramente identificados en esta parte, que es la primera. Bien, pasemos a la segunda parte, cuerpo. ¿Leo? Bueno. Cuerpo, asunto que se solicita demostración o razones, justificar el pedido, adjuntar documentación, avalar lo dicho. Bien. Acá, cada uno de estos elementos va a ocupar un párrafo en la solicitud. Párrafo 1, asunto que se solicita. Párrafo 2, justificar el pedido, demostración de razones. Y párrafo 3, adjuntar documentación. Les pregunto, cuando hablamos de párrafos, ¿qué significa en cuanto a la escritura? Si digo, tengo que escribir un párrafo, voy a colocar un punto seguido o punto aparte. Punto aparte. Punto aparte. Perfecto. Punto aparte. Entonces, el párrafo 1 en el asunto, punto aparte. Paso al segundo y hacia el tercero. 3 párrafos claramente identificados. Tenemos que dejar sangría, etc. Bien. Y en la última parte, ¿quién quiere leer? Yo leo. Bueno. Despedida. A. Saludo, cortesía. B. Firma y aclaración con sello si correspondiera. C. Identificación, documento de identidad. Perfecto, gracias. Acá tengo 3 elementos. Saludo de cortesía. Firma de aclaración. Si hay alguien que tiene sello, obviamente utiliza su sello. Y el documento de identidad. Estos son los elementos básicos que tenemos que escribir. Si por ahí nuestro destinatario dice, bueno, complete, fíjese, yo a ver qué otro dato puede ser, hay que colocarlo. En principio, con estos son suficientes. Bueno. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos elementos y las partes. Primer elemento, resistencia, 10 de agosto de 2021. Acá yo tengo lugar y fecha. Lugar y fecha. Sin abreviaturas, recuerden que decía. Entonces, voy a escribir la palabra completa. Voy a escribir completo todo, nada de números y barras para escribir la fecha.
lugar que escribo acá es el lugar donde yo tengo mi domicilio, formalmente. Donde estoy viviendo, donde tengo mi domicilio. Vivo en Barranqueras, vivo en Fontana, vivo en Colonia Benítez, vivo en Margarita Belén. Voy a escribir dónde tengo mi domicilio. Es muy importante esto. Entonces, lugar y fecha. El número, el mes y el año. Vamos a empezar a ver los datos del destinatario. Recuerden que decía cargo e institución. Cargo e institución. Entonces, el ejemplo, como verán, vamos a hacer un texto de un estudiante dirigido al rector del instituto. Señor rector del IESEF, ¿puedo abreviar? Acá sí, puedo abreviar la palabra señor y el resto escribo completo, rector, y puedo abreviar con las siglas el nombre del instituto. Entonces, cargo e institución. Título, magíster, abrevio, nombre y apellido. En este orden, nombre y apellido. Y a partir de acá van a aparecer algunas palabras, expresiones van a aparecer pintadas en color naranja. Después les explico por qué. Tengo que escribir esto, su despacho. Esta frase indica que la persona entrega personalmente la solicitud. Es decir, va al instituto, entrega en mesa de entradas, entrega a la secretaria o alguna autoridad de la institución. Eso significa su despacho. En caso de que alguien enviara esta nota por correo, acá no escribimos su despacho, sino que escribimos la dirección, en este caso, del instituto. Bien, su despacho. O puedo escribir de esta manera. S/D, con mayúsculas, las dos letras. De esta forma. O puedo escribir S/D, pero con estas líneas acá, con estas líneas, que tiene que coincidir con lo que yo escribí arriba. Este sería, digamos, hasta dónde puedo llegar con esta forma, S/D, su despacho. Bien, entonces tenemos lugar y fecha, cargo e institución. Seguimos. Referencia. Tengo que escribir acá, en forma sintética, el tema de mi solicitud. El tema de mi solicitud, es decir, ¿qué estoy pidiendo? Bueno, el ejemplo que van a ver, que yo pensé, digamos, solicitud de netbook. Referencia. Fíjense dónde estoy ubicando este elemento. Tiene que quedar un espacio acá del cargo institución y luego escribo esto. Bien. De mi consideración es la fórmula de tratamiento que decía ahí con una aclaración, según las nuevas tendencias puedo prescindir, es decir, no hace falta que lo escriba. No obstante, yo se los voy a pedir cuando después les presente un trabajo práctico sobre el tema. Bueno, todos estos elementos que yo tengo acá, encabezamiento. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, bueno. Avancemos. Acá vienen los
los 3 párrafos del cuerpo. Y esto que tengo escrito en naranja es la fórmula de cortesía. Las fórmulas de cortesía. Frases, como dice Casani, altamente estandarizadas. Es decir, cualquier persona, en cualquier parte de nuestro país, etcétera, etcétera, que quiera hacer una solicitud, tiene que escribir de esta manera. A eso se refiere altamente estandarizada. Frases que ya están instaladas por el uso. Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de pedir. Y ahí, puntos suspensivos, voy a agregar qué es lo que estoy pidiendo. Ahora vamos a dedicarnos a esto primero, después completamos el resto. Esta es una opción. O puedo optar por me dirijo a usted para solicitar. Recién en la anterior teníamos la palabra usted en minúscula y escrita toda la palabra. Acá tengo abreviada. Puedo abreviar la palabra usted. Si abrevio, tengo que escribir así. En mayúscula la U, D y punto. Bien, ahora pasamos al párrafo 2. Punto aparte, ¿no es cierto? Completo aquí, punto aparte. Fórmula de cortesía. Párrafo 2 es para argumentar mi pedido. ¿De qué manera voy a defender, justificar eso que yo pedí? Dice, motivo de este pedido consiste en que, fórmula de cortesía. Puedo escribir así. Motivo de este pedido consiste en que, o el motivo de mi pedido se debe a que, o motiva este pedido el hecho que, y ahí el emisor va a explicar. Es decir, por qué está pidiendo tal cosa. Todo eso conforma el párrafo 2. Párrafo 3. Tengo que adjuntar una documentación para respaldar mi pedido y mi explicación. Entonces, el párrafo 3 dice, adjunto a la presente, informe del técnico que avala lo dicho. Adjuntar algo es, por ejemplo, ustedes van al instituto, presentan una nota al rector, una solicitud al rector, llevan un original, llevan un duplicado, entonces sellan la entrega, y además ustedes adjuntan, abrochan junto a la solicitud, por ejemplo, un certificado médico. En este caso, voy a adjuntar, voy a presentar junto con mi solicitud, en el caso de nuestro ejemplo, un informe del técnico, un especialista en computadoras, que revisó la máquina y que efectivamente no funciona. Entonces, yo necesito respaldar mis argumentos. Para eso debo adjuntar. Adjunto a la presente. La presente se refiere a la nota, se refiere a la solicitud. Adjunto a la presente, informe del técnico que avala lo dicho. Es decir, que respalda lo que dije. Bueno, todo esto, estos 3 párrafos forman parte del cuerpo. ¿Preguntas? ¿Dudas?
Profe, Sí. ¿esto puede cambiar cuando depende a quién va dirigida la nota? Porque no es lo mismo pedirle una prórroga al rector que por ahí pedir otra cosa por ahí no tan formal, como por ejemplo pasó en la zapatería. ¿Va a cambiar? ¿Puede cambiar? Claro, sí, sí, sí. Ah, bien. Sí. Bien. Lo que tenemos que respetar son la estructura, las partes Bien. que tiene, las partes, los elementos que tiene, por ejemplo, escribir correctamente el lugar y fecha, Claro. los datos del destinatario. Sí. Y lo que va a cambiar es el tema de la solicitud. Pero el resto, tengo que respetar. Las fórmulas de cortesía tienen que estar. ¿Está bien? ¿Respondí la pregunta? Sí, profe, sí, sí. Sí, Bueno, gracias. de nada. Bien, sigamos. Y acá tengo el saludo de cortesía. La despedida, la última parte. Puedo escribir de esta manera, sin otro particular, coma, lo saludo atentamente. Esta es una fórmula de cortesía totalmente instalada en nuestra sociedad, en nuestras costumbres cuando escribimos este tipo de textos. Puedo escribir así, atentamente escribo la palabra completa, o puedo escribir esta otra, de esta otra manera, sin otro particular, coma, en espera de su respuesta, lo saludo atentamente. Entre comas, aquí, agrego esto, en espera de su respuesta. Lo saludo atentamente. Esto que está en naranja es lo que yo lo puedo quitar, lo puedo obviar. Lo que está aquí, voy a adjuntar, obviamente, un documento acorde a mi pedido. Y las otras eran opciones, por eso estaban pintadas en naranja. Acá, como verán, estoy abreviando la palabra atentamente. Puedo abreviarla. No hace falta ser excesivamente amable. Escribir esto es suficiente. Uno ya es amable, es cortés, se adecua a la situación. Recuerdo una alumna hace unos años que había escrito sin otro particular, en espera de su respuesta, lo saluda a usted con atenta consideración y respeto. Es decir, ese es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Bueno. Continuemos. Estamos en la despedida, saludo de cortesía, lo que vimos recién, firma. Aclaración. En este orden, voy a firmar primero, luego aclaro, debajo. Fíjense acá, yo del lado derecho de la hoja tengo lugar y fecha, referencia y firma y aclaración. Y por último, DNI. Bueno, acá tenemos todas las opciones que estuvimos viendo recién. Lo que está en negro es lo que debo, en color negro es lo que yo debo respetar en cuanto a la escritura. Voy a cambiar, obviamente, de acuerdo con los datos, es decir, dónde vivo, la fecha, los datos del destinatario, pero en el orden ir respetando. Lugar y fecha, cargo e institución, título,
de la persona, nombre, apellido. Y acá esto es lo que puedo elegir. Cualquiera de las tres maneras está bien. Luego, referencia. Puedo abreviar la palabra referencia. Y acá escribo brevemente el tema de mi nota. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Esto lo podemos dejar o quitar. Y aquí las distintas opciones para el párrafo 1, las distintas opciones de las fórmulas de cortesía párrafo 2, párrafo 3 y el final. ¿Qué elementos conforman el encabezamiento? Les pregunto. La fecha, Lugar y fecha. La fecha, ¿cuál sería la fecha? La persona a la que va dirigida. Bien, la fecha. Cuando decimos fecha, ¿qué datos son esos? Por ejemplo, El acá. día, el año, el lugar, El mes. el El lugar. mes. El domicilio. El lugar donde vivo, el nombre de la ciudad, del pueblo, etc. Perfecto. ¿Qué otro dato tengo? El nombre de la persona a la que va dirigida la solicitud. Bien. Y junto con el nombre y el apellido, ¿qué tengo acá? Si digo prof. ¿El cargo que ocupa? El título. El cargo sería rector. El cargo que ocupa es rector. El título de la persona es en este caso. Por ejemplo, señor presidente del club Chaco Forever. Ahí tengo el cargo y la institución. Supongamos que es, no sé, profesor. Prof, nombre y apellido. Esto es referencia y fórmula de tratamiento. El cuerpo. Profe, disculpe, ¿qué era eso de ref, solicitud, no sé qué dice ahí al lado de SD? ¿A dónde? El encabezado. Solicitud de netbook. Eso. Esa es la referencia. La referencia es, tengo que escribir brevemente el tema de mi pedido. ¿Qué es lo que estoy pidiendo? ¿De qué se va a tratar la solicitud? ¿Qué es lo que voy a pedir? Por ejemplo, no sé qué honor, Mariana, creo que comentabas que habías presentado una solicitud al rector para pedir una prórroga. Mariana, ¿estás por ahí? profe. Así también podría ser como una solicitud de trabajo, ¿no? La misma característica, encabezamiento, todo eso. Sí, también, sí. Aunque para trabajo, las solicitudes, por ahí hay empresas que ya tienen un texto estandarizado, ya impreso, pero sí, también podría ser. Profe, ¿me podría explicar lo que es el tema de donde dice su despacho? No terminé entendiendo. Ah, bien, su despacho. Eso significa que es una frase administrativa
significa que la persona que escribe la solicitud va personalmente al lugar. Por ejemplo, ustedes como estudiantes van al instituto y entregan la nota personalmente a la secretaria o a quien reciba la nota, alguna autoridad de la institución, le va a poner un sello, recibido, fecha, entonces esa es ustedes se quedan con una copia. Eso significa su despacho. En caso de que alguien viva en el interior de la provincia, por ejemplo, y quiere enviar una nota al rector, pero no quiere viajar hasta Resistencia, manda este texto por correo. Entonces ahí no va a escribir su despacho, va a escribir la dirección del instituto. Avenida Lavalle, 700, Resistencia, Chaco, debajo 3500, código postal. O sea que sería la dirección en donde va a enviar. Claro, si yo la mando por correo, pero si me voy hasta el instituto, si me voy al lugar, no hace falta, escribo su despacho. Profe, y supongamos que si no hay despacho o una oficina, ¿cómo le pondríamos? No, es una frase, una fórmula que ya está establecida y que la tenemos que escribir. Es decir, Okay. en algunos organismos públicos hay personal de mesa de entradas, en las escuelas puedo entregar a la secretaria, a la vicedirectora. En el instituto, por ejemplo, puede recibir, supongamos que no está el rector, pero hay alguien, alguna autoridad, por ejemplo, la secretaria del instituto, puede recibir, puede estar el profesor Yurka, director de estudios, puede recibir también. Es decir, a eso se refiere. Que alguien reciba, ponga un sello, escriba recibido, la fecha, y entonces la persona que llevó se queda con el duplicado. Muy importante esto, cada vez que ustedes hagan una nota, presenten con un duplicado, con el duplicado se quedan ustedes. De esa manera pueden hacer el seguimiento del trámite. ¿Estamos? ¿Seguimos? ¿Otra pregunta? ¿Dudas? Profe, hoy dijo en lo último ya, abajo sería la parte de abajo del cuerpo. Sí. Dijo que no había algo que no se podía hacer. Ah, sí, acá. De paso ya activo la despedida. Ok. Acá, claro, lo que no debemos hacer es ser, yo le decía, excesivamente amables. Es suficiente con que yo diga, sin otro particular, coma, lo saludo atentamente. Tampoco hace falta poner, lo saludo muy atentamente. Ese muy atentamente, digamos que si lo puedo quitar, mejor. O si no puedo acá, sin otro particular, coma, en espera de una pronta y favorable respuesta, por ahí uno lee alguna solicitud escrita así, en espera de una pronta y favorable respuesta, coma, lo saludo muy atentamente. Le vamos a quitar eso de pronta y favorable respuesta. Porque el destinatario se puede sentir presionado, digamos, a responder de manera afirmativa. Entonces, ser amable, ser cortés, lo suficiente, y hasta ahí. Eso era, Catalina. ¿Me expliqué? Ok, gracias. Sí, eso querían tener. Bien. Bueno, como verán acá, tengo las tres partes claramente identificadas: encabezamiento, cuerpo y despedida. Tenemos que respetar
cada parte con sus elementos y escribirlos como corresponde. Y acá tengo el ejemplo, cómo debería quedar mi solicitud. Entonces. Profe, ¿puede mostrar la anterior un ratito, por favor? Un segundo. Ay, me parece que no puedo. Ah, bueno, después no va a mirar. A ver, no, a ver si. ¿En esta? Sí, no era para ver qué anotó en el último, porque justo estaba escribiendo, pero no importa, después miro en la llamada. ¿En esta querés? Sí, ya está. ¿Pudiste copiar? Sí, profe, disculpe. Bueno, no es nada. Bien, el ejemplo. Acá yo les decía hoy, ustedes en la hoja para escribir este texto tiene que ser hoja tamaño A4. Es una hoja, es la que corresponde para este tipo de texto. No escriban, no presenten una nota en una hoja de cuaderno, hoja rayada de cuaderno. Estos que tienen anillos que uno arranca, hojas, no, ese tipo de hojas no. No queda bien que alguien, un estudiante, en este caso ustedes, presenten una solicitud en ese tipo de hojas. Hoja A4, no tiene renglones, entonces bueno, ustedes escríbanla en un borrador y luego, con mucho esmero, van escribiendo, si es que no tienen compu o no, o impresora o lo que fuere, uno lo puede hacer en manuscrito. Acá, me imagino que divido la hoja, le hacen una pequeña marquita aquí, y de esa marquita hacia la derecha, dejando un margen arriba, escriben lugar y fecha. Luego dejan acá otra vez unos cuantos espacios, los datos del destinatario, cargo, institución, título, nombre, apellido, su despacho. Dejo acá otra vez un espacio y escribo la referencia. Mi pedido. Sintéticamente, mi pedido. Luego, vuelvo a dejar un espacio, párrafo 1. ¿Alguien quiere leer el párrafo 1? ¿Tengo el agrado? Yo leo, profe. Bueno. Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de pedir autorice por un corto periodo el préstamo de una netbook. Bien. Párrafo 1 para pedir. Párrafo 2. Yo leo, profe. Bueno. El motivo de mi pedido se debe a que mi computadora personal tuvo un desperfecto técnico. Esta situación me impide continuar con las clases. Bien. Acá yo estoy explicando por qué estoy pidiendo, en este caso, el préstamo de la netbook. Párrafo 2, bien. Párrafo 3. Yo leo. Leo, profe. Bueno. Dice, adjunto a la presente informe del técnico que avala lo dicho, sin otro particular, lo saludo atentamente. Bien. El párrafo 3 únicamente es verdad esto, adjunto a la presente, informe del técnico que avala lo dicho. Es decir, entonces acá yo pido al rector la netbook, explico por qué estoy pidiendo, pero como eso no basta, entonces adjunto, añado a mi solicitud un informe de un especialista en la materia, para que se respalde lo que yo dije. Y acá ya tengo la despedida, la fórmula de cortesía. Yo opté por la primera, la más breve. Dejo un espacio
firma, aclaración, DNI, en este orden. Estos 3 datos, lugar y fecha, referencia y los datos del emisor, se ubican hacia la derecha de la hoja. Es decir, acá yo tengo como la mitad de la hoja, hacia la derecha van estos datos. El resto comienzo a la izquierda. Acá yo no escribí de mi consideración, puedo obviar ese elemento, pero igual tengo que mantener una sangría que puedo tomar del nombre los datos del destinatario. Y como es un párrafo, mantengo esa sangría. Bien, y esta es la estructura. Así debe quedar cuando la termino. Ubicados así los elementos. Un dato más, al momento de escribir una nota, una solicitud, que la información quede equilibrada en la hoja. Es una hoja A4, entonces ustedes primero hacen en un borrador y luego van ubicando, acomodando la información de manera que quede equilibrada, que no quede todo lo que escribí de la mitad de la hoja para arriba y que debajo no quede nada, sino que quede equilibrado. Bueno. No sé, ¿alguien quiere preguntar algo? No, profe. ¿No? Creo que se entendió bastante bien. Se entendió bastante bien, bueno, me alegro. Bien, acá dice, Mariano dice, profe, del 1 al 10, ¿cuántas solicitudes cree que le van a llegar a Paulone mañana solicitando netbook? Bueno, les pueden llegar varias, pero hay una cuestión que no les dije, que tiene que ver con esto. El receptor, el destinatario, recién veíamos que puede conceder, gestionar ese pedido, pero por la autoridad que tiene puede rechazar lo que uno pide. Tiene la potestad, tiene la autoridad para rechazar mi pedido. Entonces, si alguien presenta una nota de este tipo, el rector va a decir, no, pedido rechazado. El instituto no presta netbook. Es decir, esa es una de las características del receptor, del destinatario. Bueno, yo por mi parte he terminado con esto. Ahora quiero darle unos avisitos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, profe. ¿No? ¿Todo claro? ¿Quedó bien, digamos, en principio? ¿Se entendió, profe? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bueno. Sí, profe, bastante bien. Perfecto. Bien. Bueno, ahora, como les decía, unos avisitos. La clase que viene, anoten, así les pregunto, ¿ustedes toman apuntes? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Muy buena práctica esa. Bien. Hay que tomar apuntes cuando estamos en clase. Bueno, para la clase que viene, entonces, anoten. Miércoles 18, va a ser una clase, la vamos a destinar a aclarar dudas, a aclarar conceptos de lo que estuvimos viendo, de qué es y qué no es la alfabetización académica y la reconceptualización de alfabetización académica. Los primeros temas que dimos. Revisen el artículo que tenían en una de las clases, la clase 3, el artículo de Carlino, alfabetización académica 10 años después.
tenían un trabajo para hacer. Entonces, la clase que viene nos vamos a dedicar a esto. No va a haber presentación, un desarrollo de un tema teórico, no va a haber filminas, sino que vamos a interactuar. Vamos a ver qué dudas hay en función de una etapa evaluativa, digamos. Digo etapa porque luego, a fin de la semana que viene, voy a subir al aula una autoevaluación, un formulario sobre este tema, de la alfabetización académica, concepto y reconceptualización. Y luego, o en paralelo, digamos, a eso, les voy a subir al aula unas indicaciones para hacer un trabajo práctico grupal, máximo 3 integrantes, sobre este tema de la reconceptualización de alfabetización académica. Como todavía no hemos tenido notas, no les tomé ningún trabajo evaluativo, entonces, bueno, vamos a ir pensando en instancias evaluativas.